Hola, bienvenidos a nuestro video. El día de hoy vamos a presentar el tema de la población indígena como un grupo marginado de la sociedad desde una mirada multifactorial. En un primer momento se rescatarán aquellas características culturales que definen a los pueblos indígenas y los distinguen de otros grupos sociales para dar pie a un panorama más amplio que permita comprenderlos en su particularidad. En segunda instancia, se hará referencia a las estrategias para el aprendizaje que se modifican ante la situación actual con el objetivo de que todos se queden en su hogar. Sin embargo, la propuesta de estudiar a distancia muestra carencias para alcanzar los objetivos derivados de la desigualdad y los pocos recursos con los que se cuenta en cada comunidad. Desde una mirada pedagógica se logra hacer un análisis de las problemáticas que aquejan a sectores vulnerables en una situación compleja de exclusión y desigualdad. En el tercer momento se abordará desde el ámbito de la salud cómo es que en las comunidades indígenas se presenta una escasez de recursos que son indispensables para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. En lo social se hará referencia a las modificaciones que surgen debido a las circunstancias que aquejan a las comunidades indígenas que han sido olvidadas en mayor parte a raíz de la contingencia actual. Aunado a esto, las repercusiones económicas han sido un factor determinante para el bienestar y las condiciones de vida que durante años han caracterizado a las comunidades indígenas al estar insertas en condiciones de desigualdad y marginación. Es por esto por lo que sería importante preguntarnos quiénes son los indígenas. Los indígenas son un grupo que pone en evidencia todos los rasgos sociales que nos caracterizaban en un pasado. Ellos son herederos de toda una cosmovisión que les otorga rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven naturalmente. Durante mucho tiempo estas diferencias los han puesto en desventaja, ya que por el hecho de pertenecer a un grupo o comunidad indígena sufren discriminación. Esta discriminación se ve reflejada en distintos aspectos de sus vidas, por ejemplo, en el ámbito educativo. A raíz de la situación que se vive actualmente, en nuestro país, desde el 20 de marzo, 36.6 millones de estudiantes están en cuarentena, lo que alteró sustantivamente la tarea histórica de la escuela, que es fungir como la institución que tiene el monopolio de la enseñanza formal. Por lo que ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública decidió seguir impartiendo clases a la distancia, lo que implica serias problemáticas para aquellos que pertenecen a los sectores desfavorecidos de la población. En el caso de las comunidades indígenas, la infraestructura, el personal educativo, las condiciones y existencia de materiales y recursos didácticos son precarios, debido a que la inversión que el gobierno realiza para la construcción o reconstrucción de los espacios educativos es escaso o nulo, situación que agudiza la dificultad de los niños indígenas para acceder a una buena educación en estas circunstancias. Esta situación puede afectar también en otros ámbitos que son de gran importancia para la vida de los sujetos dentro de su contexto. Por ejemplo, en lo que respecta a la salud, sobre todo en el momento histórico y las condiciones sanitarias en las que estamos viviendo. Es muy común encontrar información acerca de que ni siquiera existen insumos como por ejemplo gel antibacterial y cubrebocas. Este tipo de situaciones conllevan al olvido de las poblaciones indígenas. Y es justo por esas situaciones que se han denominado como etnocidio por omisión. Estas circunstancias han traído consecuencias no solamente en el ámbito de la salud, sino también dentro del ámbito social. A modo de ejemplo, las comunidades originarias están muy acostumbradas a solucionar las problemáticas de manera colectiva. Sin embargo, dada la situación, se ha dejado completamente aislado al colectivo y a sus miembros, rompiendo la solidaridad comunitaria que es la base de sus sociedades. Aunado a esto, tanto los adultos mayores como los niños, al ser más vulnerables de contagiarse, deben ser cuidados, ya que los primeros son los guardianes del conocimiento, mientras que los segundos son el futuro para sus pueblos. Aún con miedo de contagiarse, deben salir de sus casas para trabajar en condiciones antihigiénicas. Algunos patrones les dan cubrebocas y antibacterial, pero en otros casos, al menos 10 personas toman agua del mismo vaso. Esto implica que más que temer por contagiarse, temen por quedarse sin alimento, lo cual, ante el desempleo que aqueja a los habitantes, trae consigo repercusiones económicas. El incremento de precios en varios alimentos, en conjunto con la carencia de tránsito de mercancías por las condiciones en las que se encuentran las comunidades y una economía que desde antes de la epidemia era débil, representan una crisis doble, donde el gobierno tiene que intervenir para los acuerdos necesarios con el fin de la estabilidad de todos sin excepción alguna.
Dicho lo anterior, es imprescindible preguntarse por la importancia que adquiere el papel del pedagogo dentro de las problemáticas que viven las poblaciones indígenas. Pues bien, su existir no radica como actor dentro de la sociedad, sino como aquel sujeto ético que posibilite y sea capaz de inmiscuirse en los asuntos sociales. Si bien a toda persona le compete ser partícipe de lo que en su cultura se gesta, el pedagogo tiene la obligación de dudar de aquello a lo que se enfrenta día con día, esto con el motivo de ver más allá de lo dado, creando nuevas formas de ser con el otro. En conclusión, hasta este momento ha quedado claro que la educación es un factor para la exclusión y desigualdad social, en específico en la situación en la que se encuentra nuestro país, bajo la sombra de una enfermedad que ha puesto en evidencia que la educación a distancia fracasa gracias a la falta de recursos que permitan que cada estudiante tenga acceso a los programas educativos, a una educación especial en el caso de los estudiantes que pertenecen a una comunidad indígena. Los recursos no son iguales en todos los sectores urbanos, y ni pensar en las comunidades rurales. La carencia de los recursos que permitan que los estudiantes aprendan a distancia es un problema multifactorial, que involucra a los docentes y alumnos, pero sobre todo las condiciones en las que cada uno se encuentra para cumplir el requisito de seguir con el ciclo escolar. También nos pudimos dar cuenta que hay otros aspectos en los que esta sociedad es totalmente marginada. Por ejemplo, en lo social, lo económico y en el ámbito de la salud, situación que exige nuestra atención como pedagogos ante esta emergencia. Sabemos que somos estudiantes y que tal vez no podemos intervenir adecuadamente. Sin embargo, sería bueno que esto nos sirva como preparación para un futuro, en el que quizás nos encontremos con un estudiante que no esté en las condiciones para cursar el ciclo escolar a distancia. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que quede todo muy claro. Si tienen alguna duda, con gusto las responderemos. Muchas gracias por su atención.